Jean-Pierre Matus, Sergio Muñoz, Ángela Vivanco, nombre propio, grande. Son los tres nombres que están en la palestra esta semana y con este juego con movimientos de pieza, de partidos, de liderazgo, de opinión pública, de encuesta, de diversas causas, pero que todas parecen que van a desembocar en una acusación constitucional. Hoy, acá en Provócame, después de una pequeña pausa que llevó además a nuestra inefable Valeria a China, ya vamos a hablar de eso, vamos a hablar acá y vamos a decidir la suerte de los Supremos. Este panel, esta mesa, va a dejar definido, determinado lo que después ustedes los próximos días verán en la Cámara de Diputados y quizás en el Senado. Aquí comienza Provócame. Nunca traigo galletitas. Traje una y más encima pasé, compré una fina, dejamos aquí el platito para compartir. Y Rodrigo Reti se las ha comido todas. Puta, inevitable si me ponen las galletas ahí al frente, pues, weón. Pero perdón, la próxima semana yo traeré para rellenar y para tener otra surtido. Hola. Podría ser una tradición, pues, desde ahora en adelante. Ir viendo quién trae las galletitas. ¿Quién trae las galletitas? Ya. En este caso... Dejaste la hora alta. Tiene una cremita de chocolate bien buena esa. No, sí, son muy buenas. De hecho, si nos quieren auspiciar... Nosotros no tenemos auspiciadores, pero no nos hemos negado. No nos ha llegado ninguna propuesta, así que... Copetes, galletas, todo. En el caso de Valeria, debería traer unas galletitas de la fortuna. Sí. ¿Cómo estáis, Valeria? Debo decir que los extrañé mucho a todos ustedes. Especialmente cuando entré a una disco y todos los chinos estaban sentados no bailando, ahí los recordé a ustedes. Y, porque estamos siempre sentados. Sí. Y estoy feliz de militar ahora en el Partido Comunista chino y chileno. Gracias a Marcos Barraza. Muchas gracias. Yo te dije y hasta acá nomás puedo hablar porque me restringieron. Yo te dije, el socialismo con peculiaridades chinas, así se llama, es el futuro de la humanidad. Oh, bueno. Fuera talla lo que estamos hablando. No lo ves. Oye, ya, ¿lo pasaste bien en China? Lo pasé espectacular. ¿Tú fuiste a un estudio? ¿Te vimos ahí? Sí, fui a un estudio seminario ¿Ya? Sobre la gobernabilidad como internacional, pero también con enseñanzas de cómo gobernar Chile. Los chinos nos enseñaron cómo gobernar. El magíster se llama Gobernabilidad con Partido Único. ¿No? Las particularidades de China. Las particularidades. Tiene virtudes y defectos como en todos lados, pero las virtudes parece que están siendo bien importantes. Me mostraron todo lo bueno, debo decir, y yo tuve que averiguar lo malo. Muy bien. Todo tiene su ¿Vas a bueno y contar malo. solo eso? ¿Lo bueno? No, algo de China. Es que... ¿Carreteaste en China, por ejemplo? Sí. Sí, debo decir que de una disco nos echaron 2 veces, pero la segunda vez, no voy a hablar de la primera. Las incivilidades son prohibidas en cualquier latitud del mundo. Sí, la segunda vez, a ver, nosotros somos latinos, empecemos por ahí, entonces nos ponen música y bailamos Bueno, cerca, como que, no sé, hombres con hombres, mujeres con mujeres, el deseo, y de pronto nos dijeron, vale, nos tenemos que ir, y yo, sí, ¿por qué? Dijo, porque el chino dijo que estábamos con conductas inapropiadas. Entonces nos echaron por homosexuales de una disco china. Y orgullosa, y gritamos afuera y todo, pero... ¿Qué gritaron afuera? ¡Nos echaron por homosexuales! Así, no voy a decir la otra palabra porque... Bueno, gritamos, ¡nos echaron por hueco! Así. Pero bueno. Excelente. Oye, sí. pero yo y barra libre. China se fue al... ¿Sí? Éramos 25 chilenos, entonces China se fue con la barra libre. Y tuvieron colapsó, pérdidas. bajó Tuvieron pérdidas. No sabían que íbamos nosotros. Y bien, un conflicto con unos rusos, pero normal. ¿Pero así geopolítica? Casi metemos a Chile en una guerra. Con eso podemos decir todo. Pero pude solucionar. Ahí con el amigo ahí, tranquilo, no pasa nada, no nos matemos, cabros. Ya. Y bien, y lo pasamos súper bien. Conocimos cosas muy buenas de China. Pero tuve que leer sobre cosas malas de China también. Tú tienes claro que lo que acabas de decir solo en este ratito va a quedar guardado porque aquí hay en la web. Entonces te lo van a sacar en 15 años más cuando estés postulando al Senado. Después de 3 periodos exitosos en la Cámara, algo así, ¿sí o no? Seguro. Va a salir. Van a pasar factura ahí. Van a pasar factura. Sí, pero está bien. Sí, a mí me da lo mismo. Si igual me gusta que me ataquen y todas esas cosas, da vida. Si uno viene a esta vida para ser No, pero una atacada. actividad que sin duda suma, creo yo. O sea, la cosa es el aprendizaje, po. Sí. El aprendizaje. Y mapear lo negativo y tener presente lo negativo para no repetir las cosas cuando uno esté en la gobernanza, toquemos madera. Sí. Pero me parece que lo positivo bastante importante es lo que viste. Vi las fotos, Nos llevaron, seguí. incluso nos llevaron a un centro de inteligencia
por inteligencia artificial y todas esas cosas, y tenían aviones invisibles, todo eso. Y nosotros viendo ahí dijimos, nos van a invadir. ¿Fuiste a algún rascacielos? Nos van a ganar. ¿Fuiste a algún Y rascacielos? nosotros tenemos que abrir las puertas, chiquillos, porque no vamos a sacar nada ahí. Porque va a ser por la razón o la fuerza. Por la razón o la Oye, fuerza. ¿algún rascacielos de visita? Porque creo que hay muchísimos. Hay en muchísimos. Bueno, Muralla China, eso estuve en Beijing, que ahí es increíble la cantidad de población, la cantidad de rascacielos, la modernidad también de China, muchos autos de lujo, todos eléctricos, no hay mayor contaminación en temas automovilísticos, muchas motos y mucha seguridad. Mucha seguridad. Estaba en esas discos, las chinas dejaban sus bolsitos ahí en la silla y se iban así como para otro lado. Y no pasaba nada. Mira. Bueno, nosotros robábamos algunas cosas. Claro, Mira, salió nuestro lado natural. Pero el chileno anda siempre pensando en, esto era mío. El lanzazo. Pero De hecho, aquí mismo, aquí en Artemedo, yo estoy tratando de rescatar el ¿cómo se llama? El termo que Está todavía haciendo objeto de un lanzazo de café Un acá. lanzazo de café. Señor. ni pidió permiso. Eso. Pero debo decir que prendimos las fiestas en China. Las prendimos. Porque Maravilloso. llegábamos y estaban todos sentados en mesa. Y nosotros llegamos a bailar. Vamos a partir en instantes, saludando más que hayas vuelto, Valeria, te echamos de menos. Estuviste súper bien reemplazada durante 3 programas. Estuvimos con Pierina Ferretti, que lo hizo espectacular, que recibió loas, cariño, etc. Y ya sabemos que tenemos acá el Provócame, pero que tenemos buenos amigos y amigas que de vez en cuando aparecen cuando es necesario para poder para que no coge la mesa de 4 patas. Esto tiene que ser así. Muy bien. Para que Gracias. no se vea por Gracias, esa es la idea. todo el rato Esa es la estuvo idea. así. Rodrigo llegó díscolo. Sí, Las fondas te sí. dejaron. Llegué lento. Sí, el 18 te dejó. Fue intenso, ¿no? Tomamos harto terremoto. Sí, ¿dónde? Muy bien. En el Parque O'Higgins. En el Parque O'Higgins. Con ir así. Con ¿Cómo estuvieron las fondas en el mira. Parque O'Higgins? Oiga, déjeme ponerle una carita feliz al señor Barraza y la Municipalidad de Santiago. Fui al Parque O'Higgins con mi familia, mi señora, mis 2 hijos menores de edad, y mucha seguridad, muy buenos locales, mucha actividad para niños, mucha actividad para grandes, buenos terremotos, y la experiencia fue notable. En particular para los niños había una metodología de ubicación de los niños. Cada niño que entraba le entregaban una pulsera con el número de teléfono de los papás. Sí, eso Entonces, está muy si se bueno. perdía el niño, que es algo habitual con miles de personas, llamaban de inmediato y se conectaba con la comisaría. Así que buen trabajo. Me encontré con Irací, con Vinter. Les pedí una foto. Y esa foto es la que tiene más likes de mi Instagram por lejos. No sé si habrá un discurso doble sentido ahí de mis seguidores que La voy a compartir. me quieran Oiga. amar y odiar a la vez. Qué bueno que Rodrigo haya vivido la experiencia, como se suele decir en estos tiempos. Claro, no viviste experiencia Eje, comunista. viviste Santiago. Viví la De Santiago. haber vivido la experiencia de las fondas del Parque O'Higgins. Porque, mira, que los fonderos digan que fue maravilloso es muy difícil. No, claro, pero son mayores. Es verdad. Y los fonderos y las fonderas dijeron que había sido un gran evento. No hubo ningún incidente de envergadura. Como si lo hubo por otro lado. Sí lo hubo en otros lugares. Barnechea. Mucho despliegue de seguridad, efectivamente. Niños empadronados para evitar cualquier riesgo. Seguridad municipal propia, el destacamento Santiago presente ahí. El propio hacer de carabinero, la comisaría móvil. Un despliegue intenso. Y yo creo que las vecinas y los vecinos lo valoran mucho. Hay muy buenos comentarios en las redes. La prensa fue muy elogiosa con las fondas. Pero eso hay que darlo a conocer mucho más. Sí. Yo creo que, y también, o sea, no fui al Parque O'Higgins, estuve en Viña del Mar, a ver, y ya, pues, aguante. Pero creo que lo que dice Marcos es súper difícil lograr que los fonderos digan, oye, estuvo muy buena No, esta organización. y la gente estuvo bien, y además que las fondas del Parque O'Higgins son gigantes, o sea, una cantidad. No, es como Bien, ir al gracias. como ir al O sea, estadio. yo le Sí, decía en la previa del programa a Rodrigo que las fiestas del Parque O'Higgins son las fondas, pero son mucho más que las fondas. Son los prados, Claro.
mucha gente que no va a la fonda, Es que la parada va, del que va a 19, hacer picnic, o sea, que va a hacer sí. la parada del 19 del Día de las Fuerzas Armadas. Entonces, es un despliegue, un esfuerzo de mucho detalle, de gestión, de administración, y que reditúa desde el punto de vista de la satisfacción ciudadana. No diré nada respecto a esa foto porque ya en redes suficientemente risa, apaleo y probablemente alguno que otro like es lo que he tenido, así que no te voy a huevear. No, probablemente. Mucho like. Bueno, hay que explicar de que Irací ha sido una de las pocas militantes comunistas que ha sido crítica con la posición del partido respecto a Venezuela, que fue como el gran tema que me sacaron en cara. Por lo tanto, la foto tiene coherencia con la crítica. Bueno, dicen en todo caso que con esa foto ya la tendencia es irreversible, ir así, Va a ganar. reelección, sí, primera Ganó. mayoría. Pero Incluso lejos. Eran las los- encuestas se fueron para arriba. con Sí, le esa- faltaban 13 votos y ahora con los liberales, que son 14, se dio vuelta, así que... Oiga, no ninguneé mis seguidores. Tómatela con Quiroga. humor mejor. Tómatela con humor. Ya, mira, esto es una bolsa, amigos, Wow. amigas, que llegó a mi casa hace casi 2 semanas. Me demoré en traerla porque, bueno, no habíamos tenido programa y porque faltaba Valeria. Y de la maravillosa Liuba, que nos mima de vez en cuando, seguidora de la Cosa Nostra, del 32 minutos. Y llegó esto, chicos. Y yo les voy a pasar una de estas cajitas. Sencillamente, de hecho, tiene un papelito ahí. Incluso lo puede hasta leer si quiere. Darío, con mucho cariño, Provócame es un gran acierto que ya tiene y seguro seguirá teniendo tremendo éxito. Una fiel seguidora. Liuba. Pueden Ya, pero abrirlo. vienen con nombre. Pueden Rodrigo. abrirlo. Vienen con nombre. A ver. Rodrigo, esta es tuya. Darío. Mira, este dice Marco. Coincidencia. Y este es de Darío. Valeria. Sí. Bueno, Oye, Ay, pero qué bacán. se pasó Ya. Liuba. Qué No había tenido un precioso. jarrito con mi nombre. mira qué belleza. ¿Cómo se Lo- llama la Liuba filántropa? Nisim. ¿Ah? Liuba. Con el ¿Liuba? nombre. Liuba. Liuba, muchas gracias. Nunca había tenido un jarrito con mi nombre. Eso. Ay, Así que sí, te para que lo amamos. sepan, tiene Provócame por un lado y el nombre de cada uno de nosotros, Sí. chiquitito, discreto. Así que chicos, muchas gracias. ¿Puedo usarlo al tiro? Voy a usarlo al tiro. Voy a Qué poner bueno, café. qué bueno generar este tipo de fidelidad auditiva y audiovisual por parte de las personas que nos ven. ¿Ah? Sí. Me siento Quiere decir de orgullosa. que lo que estamos haciendo es con cariño y tiene algo de sentido que le hace a la gente. Ya, la gente se acaba de indignar porque dice, ¿y cuándo van a empezar a hablar de política? Ahora. La pregunta es clara y voy a hacer una ronda de 15 segundos con cada uno de ustedes. 15 y después empezamos la conversación. Esta semana se inician todos los trámites, están presentadas en estas horas las distintas acusaciones constitucionales. Recordemos que se puede haber distintos tipos de acusaciones a la misma persona, como de hecho está sucediendo. Ángela Vivanco, Chile Vamos y RN presentó una moción, pero por otra parte el Partido Socialista va a hacer otra, buscan apoyos cruzados, etcétera. Y hay 3 nombres, ya lo sabe, Ángela Vivanco, Jean-Pierre Matus y Sergio Muñoz, que están en la palestra. La pregunta que hago en este juego, síganme el juego, para empezar el debate, si no se abstienen, está bien. Ustedes tienen 3 botones porque somos parlamentarios y tenemos que definir ahora si prospera la acusación constitucional. Es decir, si ustedes están con los antecedentes que tenemos en este minuto, porque además no somos parlamentarios, si ustedes tienen que apretar el botón para afuera o que se mantenga el Poder Judicial, sacarlo o no, que prospere la acusación constitucional independiente para Ángela Vivanco, para Matus, para Sergio Muñoz. Dejemos a Carroza por ahora afuera, que también puede que entre en la jugada. ¿Usted vota por 1, por 2 o por 3 o por ninguno, señor Rodrigo Rettig? Yo creo que lo evidente es que en materia de gravedad de los cargos imputados, Ángela Vivanco se lleva el nivel Champions League, nivel Copa del Mundo. Y eso implica de que ella, ya que se votó el Estado de Derecho y la democracia con las actitudes que ha tenido y ha generado un gran problema de legitimidad, no tan solo ciudadanos, sino que en nosotros los operadores del sistema de justicia, ella sin lugar a dudas debiera ser removida y acogerse a esa acusación constitucional. ¿Quién más? Ya. Después argumentamos. ¿Quién más? Jean-Pierre Matus creo que también está en el limbo y yo aprobaría el botón rojo para liquidarlo. ¿Muñoz? Muñoz no tiene nada que ver. Ya. Aquí la derecha está tratando de pasar gato por liebre para tratar de empatar este partido que no tiene por dónde empatarse. Si Rodrigo Rettig fuera parlamentario y llegara sin haberle leído nada, curado después de la fonda y tuviera que votar, oye, hay que votar nomás, él habría votado porque prospere la acusación constitucional de Vivanco Matus y no de Sergio Muñoz. Don Yo Marco me Barraza. rehúso a incurrir en el razonamiento que propones. y voy a... Pese al jarrito. Tan exministro, weón. Empezaron los 20 Exministro, minutos weón. de Sí, Marcos sí, Barraza. Por eso esto les va bien en política. Me Nosotros- rehúso a ese razonamiento, porque es precisamente pisar el palito respecto de lo que la derecha quiere. Es una calificación en blanco o negro respecto de una persona, un ministro o ministra de la Corte Suprema en particular,
y no ponderar la magnitud de los hechos. Está bien. Hace un ratito le dijiste a la Valeria que sus dichos sobre China iban a perdurar en 15 años. Prosperidad. Ya, yo no quiero que en 15 años De acuerdo. se diga Sí sabe que va a blanco estar en el o Parlamento. negro. Ya. No, Ok. y no lo quiero, pero quiero argumentar. Sí, sí. Quiero decir, Es como China proyecta porque aquí 50 años. el método hace la diferencia desde el punto de vista de la estrategia. Ok. Y lo que no puede ocurrir es que la discusión se oscurezca, se nuble en relación a que todos somos iguales, que es lo que busca la derecha. Poner tabla rasa respecto a responsabilidades, porque todas las conductas imputadas, tanto a la ministra Vivanco, al ministro Jean-Pierre Matus, al ministro Muñoz, son reprobables, pero hay algunas que constituyen corrupción estructural, poderes del Estado que afectan la democracia, y otras que pueden ser calificadas como problemas de ética o falta de la probidad. Entonces, una taxonomía así de, digamos, blanco-negro no haría bien el análisis. De acuerdo. Y voy a argumentar durante Sí, el programa de acuerdo, el por pero, qué. de acuerdo, pero está bien y lo entiendo y hay que verlo, pero en una primera entrada, ¿no te parece, con los antecedentes que son públicos de prensa, que pudiera haber, que más bien tiene carita de que debieran irse 1, 2, 3 o ninguno? No, yo creo que efectivamente la ministra Vivanco, o sea, de hecho la Corte Suprema le dio un cuaderno de remoción por parcialidad, por afectar la autonomía, la independencia del Poder Judicial, por corrupción, y creo que está meridianamente claro Ya. que su conducta es contraria a la justicia, contraria Ok. al Estado de Derecho. Ok. En consecuencia, ella, en mi opinión, no va a ser muy discutible si sale. No creo que sea muy... Porque ya la derecha, RN, se desprendió de ella, la U guarda el silencio riguroso para poder votar a favor de la acusación constitucional. La pregunta a desmenuzar es si las conductas que se le imputan a Jean-Pierre Matus son motivo de destitución, en este caso la acusación constitucional, y la del ministro Muñoz. Ahí yo creo que debiésemos tener una reflexión Más rica. más profunda, más en detalle, porque tiene que ver con la señal que se le puede otorgar a la ciudadanía desde el punto de vista de la tolerancia a conductas indebidas. Pero ahí es sinuoso el debate. Creo que hay que profundizarlo. ¿Tú qué me respondí a esa pregunta inicial? Si querés Sí. me mandáis la chucha igual que en Barraza. Primero, primero no voy a caer en ese juego. Oye, el único pajarón que Porque respondió... vengo Por de- eso parto por vos. Porque Rey. vengo de China y sé cómo es esto. No. Dos nombres que yo pondría en la acusación y sacaría de la corte sería Vivanco y Matus. Ya. Esos son los dos que sí sacaría. Pero ahora, claro, acá hay una estrategia y lo que se tiene que visibilizar es si es que la acusación que presenta la derecha que incorpora a Muñoz se va a votar como paquete o se va a votar por separado. Por personajes, responsabilidades de cada uno. Eso es lo primero. Porque hay una acusación de la derecha constitucional y hay otra que es de la izquierda. Entonces, entiendo que la primera que se va a votar sería la de la derecha. La que incorpora, creo que ver si se vota por paquete o no va a ser importante, porque si no se va a ver la izquierda votando en contra de una acusación constitucional que incorpora a Matus y a Vivanco, por ejemplo. Entonces, la acusación constitucional que revisa la de la derecha son Eduardo Durán, Joana Humada, Jaime Sáez, Sofía Cid y Chiara Barquesi. ¿Ya? Esos van a revisar la de que presentó la acusación constitucional ¿Eso la se derecha. definió hoy día? Ayer. Sí, ayer. Ayer. Y la de Matus, la que presentamos desde el oficialismo, la revisa Roberto Arroyo, Miguel Ángel Calisto, Cristian Moreira, Félix Bugueño y Leónidas Romero. Entonces, lo que pasa es que la primera acusación constitucional que se va a votar va a ser la de la derecha. Entonces, ¿cómo va a jugar la derecha frente a la acusación constitucional presentada que se vota primero, donde la izquierda se va a tener que ver rechazando a lo mejor o aprobando esa acusación, que hay que indagar más el fondo? O sea, ¿qué se presentó en esa acusación constitucional de la derecha? ¿Cuál es la diferencia que tiene con la que se presentó del oficialismo? ¿Y por qué la necesidad de presentar por separado? Sí. ¿Hay un juego político ahí? ¿Se quiere incorporar sí o sí a Muñoz? O sea, lo que hace la derecha y cómo se va a ver mermado ahora la izquierda. La votación va a estar interesante, pero yo primaría, si fuera parlamentaria, primaría en que la salida sea de Vivanco y de Matus. Si eso significase rechazar la acusación constitucional de derecha, esperar a la acusación constitucional que presentamos para votarla. Ya, yo voy a entregar mi opinión. A mí me parece que, pero más voy a agregarle a eso. Parto con lo básico, me respondo el mismo jugueteo que yo solicito.
fuera Vivanco, con las penas del infierno, y me parece que lo de Sergio Muñoz y lo de Jean-Pierre Matus no tiene, y voy a ser categórico en eso, nada que ver. Pero más lo que quiero plantear a propósito de eso, hacer una diferencia importante sobre todo con lo que señala Rodrigo y Valeria, porque los quiero acusar, los quiero provocar. Creo que, me hago cargo para que nos agarremos en este contexto, creo que están cometiendo el error de juicio que ha cometido parte importante de la clase política de izquierda, centroizquierda y de centro, tengo menos expectativas. A propósito de lo de Jean-Pierre Matus, que además abre la opción a que entonces... O sea, si a ti te parece que hay mérito para sacar a Jean-Pierre Matus, en realidad abrís una caja Pandora que es todo el Poder Judicial. Lo que me parece es que lo que toca es una discusión estructural respecto al tema de las nominaciones, del funcionamiento. Lo que pasa, a mi juicio, con Jean-Pierre Matus es que muestra algo que todos sabemos que existe, que podría ser algo así como el besamanos previo. Esto es muy importante. Una de las razones cuando se hicieron los cambios hace años atrás y se hizo los cambios en la Corte Suprema y todo, de hecho Rodrigo lo explicó muy bien la otra vez, es que lo importante era establecer un muro pero de hierro así gigante, más ancho y más largo que la muralla china, para que independiente de lo que haya pasado antes de que tú... La inamovilidad. Es justamente la inamovilidad, o sea, es decir, tú entraste a la Corte Suprema y si le veías un favor a alguien o a muchos, les podías hacer... y chao, porque estaba ahí y eso es lo que iba a determinar todo lo que tú hicieras. Y por lo tanto, todo lo que hay con Jean-Pierre Matus, insisto, y seguramente con muchos otros ministros, son cosas que tienen que ver cómo tú llegas al Poder Judicial. La acusación que presenta Erika Edo, a mi juicio de manera obsesiva, y que muchos han ido cayendo en esta lógica de transacas y de mantener la unidad del sector, me parece que es aberrante. Las tres razones que le entrega, la primera, esto de mentirle al país, por el amor de Dios, porque hay una declaración a la prensa donde dice el tema de que los chats, que no había recibido chats. O sea, podríamos discutir incluso de verdad, porque uno, claro, ahora lo ve en letras doradas, pero uno podría pensar en cada uno de nosotros respecto a chats que genera con gente, incluso que pueden ser importantes, pero que generaste hace 2 o 3 años. O sea, cambiaste el celular, ya no los tenías. No te acordáis, por supuesto no vas a negar que lo conoces, que no es el caso. Después lo otro que no puso a Hermosilla, a Hermosilla y Chadwick entre sus inhabilidades. Ok, ahí hay un tema que efectivamente me parece que es discutible. Yo creo que hay elementos, pero lo que quiero decir es lo siguiente. Quiero dejar afuera a Jean-Pierre Matus en el siguiente sentido. Puede que haya razones para que Jean-Pierre Matus o Sergio Muñoz, si efectivamente se comprueba el tema que favoreció a la hija, que jueza, todo lo que la gente sabe, creo que podrían ser méritos cada uno por separado para eventualmente... que lo vea o la misma Corte Suprema y que eventualmente salgan del Poder Judicial. Es creo, absolutamente discutible. E insisto, eso además tiene que ver qué cosas estructurales se están haciendo mal en el país. Pero lo que no logro entender es que estamos metidos en el caso Hermosilla, no en el caso Audios, en el caso Hermosilla. El caso Hermosilla que además muestra de refilón una vulneración de lo que siempre ha planteado Retis con mucha claridad, el tema de la igualdad ante la ley, la importancia estructural basal de un sistema, de un Estado de Derecho, un sistema democrático. Y eso ha sucedido por la contubernio, que siempre lo sabemos, pero a veces cuesta demostrar, entre el poder económico y el poder político, que lo encarna a la perfección Sebastián Piñera y lo que fueron sus 2 gobiernos. Lo que hay aquí es una hebra fabulosa para demostrar eso, sin ninguna animadversión. Sencillamente que se sepa todo. ¿Todo de quién? De Hermosilla. ¿Todo de quién? De Chadwick. Y después de que se sepa todo lo de Chadwick, que se sepa también todo lo de Piñera que pueda tener que ver con esto. Y ese nombre es Ángela Vivanco. Entonces, yo no logro entender que los pelotudos que en el Congreso, ¿cachai? Como que tienen los elementos, trabajan 24 horas para esto. La reflexión que estoy haciendo puede no estar de acuerdo, pero no es muy sofisticada. O sea, ¿cómo nos ven que el ejercicio perfecto para el piñerismo y para la derecha es que efectivamente esto aparezca como una crisis del Poder Judicial, que pudiera también serlo, pero por otras razones, porque lo de Ángela Vivanco no habla de una crisis del Poder Judicial, habla de una crisis política que se mete en una institución, en este caso el Poder Judicial, como el día de mañana, la lógica de tener un topo, la lógica de tener a alguien comprado, como Ángela Vivanco, comprada para que tal día vaya a tal mesa, a tal sala, y que diga tal cosa y que ponga tales argumentos, es lo mismo el día de mañana puede ser con un jefe de la policía. Bueno, algo de eso hay con la PDI, con lo que hubo en la PDI, y otros. Entonces... ¿Cuáles son tus votos? Vivanco. ¿Y Matus, no?
Es que es harina de otro costal. Es que Mira, déjame complementar. Yo quiero decir algo después de Rodrigo. Sí, por favor. Vivanco, ella pagó el besamanos de forma posterior a que fue nombrada ministra y ahí hubo corrupción y todos lo hemos dicho, por lo tanto ya no es tema. El tema es Matus. O sea, es tema, digamos. O sea, es que es tema, pero nadie va a decir Es que es no el tema. Sí, pero está bien. Pero es que el tema que excede a Vivanco, que es antes de Vivanco, es Hermosilla. Y Hermosilla, lamentablemente, toca a los dos ministros. Evidentemente toca a Vivanco en un contexto de corrupción de plano, pero a Jean-Pierre Matus, él le miente la opinión pública y él niega haber tenido contactos con el señor Hermosilla, que el señor Hermosilla se echó al hombro, se echó al pecho, un buen chileno, perdón lo que estoy diciendo, a la democracia, bueno, al Estado de Derecho. Todo lo que haya tocado Hermosilla debe generarse un castigo de proporciones donde la ciudadanía observe que todo aquel que se relacionó con él en contexto de ministros de la Corte Suprema que hayan tenido opacidad en su proceder, deben salir por sanidad del circuito judicial de Chile. A mí lo que me parece es que lo que no puede ocurrir es que la situación de la ministra Vivanco, como punta del iceberg de una dimensión de articulación de corrupción, sea pasada por alto, se invisibilice, se naturalice o se generalice respecto de otros ministros. Y no puede ocurrir eso, principalmente porque estamos hablando o estamos frente a una maquinaria de corrupción que involucra con responsabilidades diferenciadas al Poder Ejecutivo, porque protagonistas de estos hechos de corrupción son Hermosilla, el principal imputado cuando era asesor del Ministerio del Interior, el ministro Chadwick, que recibió financiamiento para su defensa respecto a la acusación constitucional con dineros que está en debate el origen de esos dineros. El ministro Ward, el mismo Rodrigo, es parte de un representante en una causa por estafa. Mira, estamos enterándonos a diario de gente que está involucrada con niveles de responsabilidad distintas, con articulación con ministra de la Corte Suprema, con impacto en cortes de apelaciones, en salas penales, y con el poder económico, y con el besamano de los parlamentarios. Porque los que votaron por la ministra Vivanco sabían que había sido candidata a diputada por Renovación Nacional, sabían que había sido presidenta de la Unión de Centro-Centro, en consecuencia sabían que era una operadora de la derecha. No estábamos hablando de una abogada que no tuviese vínculos o que tuviese convicciones solamente, era una operadora del sistema. Por lo mismo, la derecha diseñó una estrategia muy hábil, muy inteligente, que pasó del silencio a la generalización. Bueno, eso es... Eso es. Sí, pero es que... Pero es que si no estoy subestimando tus argumentos, Rodrigo. Si Yo lo que, sí. si- yo no. Si lo que yo quiero... Yo después quiero Yo decir- sí. Lo que yo no quiero es que incurramos en un debate donde se generalice, donde el método deje de ser importante, porque presentar un paquete de acusación constitucional haciendo responsabilidad, o sea, dándole las mismas responsabilidades de falta a la ministra Vivanco, que tiene como 4 causas abiertas respecto de actos de probidad, no es lo mismo. Ahora, dicho eso, yo creo que este caso va a marcar un antes y un después en materia de disquisiciones y de estructuración del Poder Judicial, indistintamente el resultado del proyecto de ley que presenta el gobierno para el nombramiento de magistrados y magistradas. Y lo digo porque una vez que uno despeja el debate de que no se puede generalizar, la pregunta es cómo ponderas las otras 2 conductas de los otros 2 magistrados. Y yo, a priori, no tengo una opinión, quiero escuchar el debate, quiero estar atento a la acusación constitucional, porque lo que se le imputa al ministro Jean-Pierre Matus es faltar a la verdad. Lo que Sí. Falta a la verdad en una entrevista de prensa. En varias, No, por en eso, relación con el delincuente de corrupción más grande del último año en que Chile. mintió. Y cualquier ciudadano a pie se puede preguntar si mintió en eso, en qué otra cosa más mintió en materia de judicatura. De acuerdo. Entonces, por eso Sí. creo que la ponderación del hecho Estoy de tiene que acuerdo. ser más rigurosa.
A priori, o sea, Sí, espérate, sí. porque uno podría establecer un reproche distinto a una sanción. O sea, que creo que hay que problematizarlo más. Y en el caso del ministro Muñoz, lo mismo. Porque el caso del ministro Muñoz, que es una falta a la probidad, es un abandono de deberes. Si es que se comprobara que fue así. Si es que se comprobara que fue así, también hay que debatirlo porque Por supuesto. cuál es la señal pública que se otorga. Entonces, lo desafortunado de esta historia es que vamos a debatir en conjunto 3 acusaciones constitucionales en circunstancias que hay una de ellas que es la que define el problema del sistema político y el sistema democrático, que es la separación real y la De autonomía de poderes del Estado. Y esa está anclada en la derecha y en la ministra Vivanco. Con esto, y luego debatamos lo otro. Bueno, eso es lo que estoy diciendo. Yo, o sea, bueno, como primero entender, porque me gustaría como ordenar un poco el tema de las acusaciones, porque son complejas. En un momento se anunciaron 4, en un momento varias, con diferentes ministros, hasta que empezó a reducir y a generar un conjunto. Lo primero es, lamentablemente estamos en una situación tan grave de corrupción, de conflictos de interés, que vincula, a mi parecer, la institución que debiese ser más respetada dentro de un país, que garantice la justicia, que es la Corte Suprema. Y lo digo la Corte Suprema no solamente como tribunales, los primeros tribunales, las Cortes de Apelaciones, sino que la Corte Suprema es a la última instancia que uno llega para resolver un conflicto en este país, a excepción de Corte Interamericana de Derechos Humanos, etc. Entonces, lo que hace Hermosilla, el calibre de toda la información que tiene en comunicación con Vivanco, quien cumple el rol de ministra de la Corte Suprema, es sumamente grave. ¿Por qué? Porque los ministros y ministras de la Corte Suprema tienen que garantizar un derecho muy importante para la ciudadanía, que es la imparcialidad. O sea, tenemos ese derecho como ciudadanos, la imparcialidad dentro de la Corte. Entonces, frente a esto, y después la entrevista que da, ¿cierto?, Matus, no es, entiendo el tema de generalizar, pero sí está, la Corte Suprema está pasando por una crisis muy grande de conflicto de interés dentro de su ministerio en la misma Corte Suprema. Pero acá en el Parlamento hay que ser estratégico. Y la estrategia se dice no todo en conjunto, porque tiene que ir por responsabilidades separadas. Por eso el primer anuncio que se hace de acusación constitucional es con Vivanco. Exclusivamente una acusación constitucional dedicada a Vivanco. Esa fue el de la idea del progresismo, la de la Exacto, izquierda. exacto. Porque se tiene que tener, o sea, se tiene que generar un debate en una persona en específico para tener precedentes sobre una acusación constitucional con antecedentes suficientes que la vinculen en un debate político. Eso es un lugar. Y después ver una acusación constitucional con Matus, pero presentar estas acusaciones por separado. Si nadie tampoco lo está acelerando, que tiene que ir todo en conjunto en paquete para que se resuelva pronto. No, acá se tiene que generar antecedentes importantes en la discusión política en el Congreso Nacional para tener resoluciones efectivas en esta materia. Por eso, la lógica que ustedes están viendo en la derecha es ojalá aglutinar a todos en una sola acusación constitucional para que se den argumentos de que este no debería estar metido, que en verdad Muñoz no tiene tanta responsabilidad y que se vote como un paquete. Es ahí lo erróneo de la falta de estrategia que se puede jugar en el Parlamento. Pero ojo, quienes quieren jugar a la estrategia de paquete es la derecha. Porque se podría caer esa acusación constitucional que vincula a Vivanco, que es lo que interesa, pero que el oficialismo presenta una acusación constitucional directamente con Vivanco y después Matus. Sí, y correcto. hay una evaluación diferente. Y no digo que no tenga responsabilidad Matus. Yo creo que sí, pero ojo con la gravedad, y con esto termino. Ojo con la gravedad de la situación de Vivanco, porque lo que hace la Corte Suprema es revisar las causas donde ha resuelto Vivanco. ¿Eso puede hacerse también con Matus? Ahí hay Acabo que de ver. revisar las 3 para ordenar un poco el debate, el oficialismo presentó una acusación individual contra Vivanco y otra acusación individual contra Matus. Una Una y por una. el PS, digamos, y otra por la DC, como Correcto. cabezas de... Y la derecha presentó una contra 2, que es una contra Vivanco Vivanco y y otra Muñoz. contra Y y Muñoz. la misma contra Muñoz, efectivamente. Esas son las 3 presentadas. Esas son las 3 presentadas. Entonces, evidentemente, lo que hizo la derecha es tratar de empatar el partido diciendo, mire, este ministro que es medio progresista, que es Muñoz, también cayó el saco. Pasó del Pero- empate a la generalización. Pasó Sí, del exacto. silencio al Pero yo empate y entiendo a la tu punto. generalización. Exacto. Yo entiendo tu punto, Darío, y de hecho yo que me dedico a la política en la mitad del tiempo,
pero tú también, o tú más que yo incluso, tu percepción es política y respeto eso y lo legitimo, y de hecho yo creo que esto es más político que jurídico, pero yo hablo como abogado litigante. Estoy de Y yo acuerdo. quiero ver arder en el infierno a todos aquellos a todos esos ministros que se relacionaron con Hermosilla y quisieron de que los abogados ya no confiemos en el sistema de De justicia. acuerdo. Pero mira, es que sobre eso, sigamos en ese punto. Yo creo que eso tiene que hacerse. Y yo creo que eso, de hecho, esto lo que devela, esto tiene muchas dimensiones. Pero obviamente que hay una crisis en el Poder Judicial, que de hecho venía incluso de antes. Recordemos, venía de antes, y cuando digo Poder Judicial estoy pensando en la Corte Suprema. Acuérdate ya, mira, ahora están metidos en la acusación constitucional, los rife y rafe entre Muñoz y Vivanco a propósito de la famosa tercera sala, ¿cierto? Con los supremazos, ¿ah? Supremazos también, concepto que instala. ¿Quién instala el concepto de los supremazos como una cosa que va más allá de lo normal? ¿Quién empieza? En los últimos 10 años lo instala básicamente la prensa. ¿Quién es la prensa? El gran empresariado. Y que, por eso quiero hacer la conexión. Yo no entro en la dinámica del lawfare. ¿Eh? No entro en eso. Eso en general me separa a veces de gran parte de la izquierda, que piensa que todo. No. Una cosa es que no haya así una articulación, una mansión del señor Burns donde se reúnen todos los buenos. Otra cosa es que efectivamente haya poderes que operan y que efectivamente van generando una sociedad con un nivel de desigualdad que genera a veces estallidos sociales. Vuelvo, entonces. Entonces, ¿qué es lo que digo? Que a mí me parece que en este caso lo que hay es algo que pocas veces tiene tanta evidencia. Evidencia. ¿Te refieres a Vivanco? Sí. No importa Vivanco. Importa Piñera. Importa Piñera. O sea, los fallos en que estuvo Vivanco, muchos de ellos, algunas corruptelas por su lado, ¿a quién le importaban? ¿Le importaban a Hermosilla por sí mismo? No, po. Le importaban a Hermosilla porque era el hombre clave de Chadwick. ¿Por qué le importaban a Chadwick? Sí, está bien, pero tu tesis... O Ya, sea, entonces, perdón, lo que yo digo es que este caso... No del hecho de que Matus se acoja a la acusación inconstitucional contra él, se sigue que la de Vivanco pierde sustancia, pierde Yo creo que sí importancia. pierde. No. No, pues porque... No, Te provoco, Darío, te Pierde provoco. toda la sustancia, pues, weón. Justamente eso es lo que estoy diciendo. Entonces podemos tener una diferencia en eso, al menos. Lo tenemos claro. Lo entiendo perfectamente, pero no lo comparto y al final hace de que yo esté priorizando en mi cabeza mental una jugada política más que una jugada política de justicia y de derecho. Yo quiero meter los tres elementos en la jugada. Tú estás metiendo solo uno. Muñoz y Matus. Vamos a suponer que todas las acusaciones que se le hacen a los tres ministros son todas ciertas. Te termino muy corto. Supongamos que son todas ciertas. Lo que se le acusa a Matus, lo que se le acusa a Sergio Muñoz y a Vivanco. Si todo eso es cierto, estamos enfrentados a un robo en lugar deshabitado de Muñoz, en un lanzazo de Matus, y en un asesinato, genocidio, violación, femicida de Vivanco. Y entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Porque Vivanco es mucho más mala? No, porque ya no va a seguir siendo una operadora del piñerismo. Concha tu madre, me parece que no es menor, weón. Salvo que se demuestre que eso no es así. Por supuesto, la presunción de inocencia está. Pero es un tema, porque todo lo que hemos hablado, la gran palabra en letras doradas, la idea del abuso instalado en la sociedad chilena, me parece que tiene aquí una hebra concreta al más alto nivel. Yo creo que el esfuerzo político está en cautelar que hayan dos debates diferenciados. Porque ya es un dato de realidad que hay dos acusaciones constitucionales, una de paquete y otra en particular, tres. Particulares y una dos para particulares y una para dos. Y esa que es para dos ministros en cuestión hace que el debate se confunda entre lo general y lo particular. Respecto de lo particular, el esfuerzo político es que no se soslaye, no se invisibilice, no se minimice y no se haga la tabla rasa respecto de conductas que son estructuralmente corruptas, que corrompen el sistema democrático, que afectan los poderes del Estado, que dañan la fe pública, que en consecuencia destrozan la democracia. Si ese es el impacto de casos de esta envergadura y de esta magnitud, en el entendido que son todas conductas que están asociadas a intereses económicos y en consecuencia a poderes del sistema económico. Esa es una discusión. Y ahí creo que la habilidad política está precisamente habidas cuenta de la estrategia que despliega la derecha y la que despliega el oficialismo, el progresismo, en cómo se
se le da la magnitud que corresponde a este problema que es estructural de corrupción y que tiene antecedentes. El director de investigaciones, el Paco Gate, o sea, que tenemos, o sea, si vamos a escarbar vamos a recordar, vamos a encontrarnos para atrás donde hay fenómenos de corrupción muy estructurales. Esa es una dimensión. Pero cuando yo digo que hay un antes y un después, el sistema político va a estar obligado a ponderar la conducta de Jean-Pierre Matus y la del juez Muñoz, indistintamente de que el juez Muñoz haya tenido una conducta en casos que son de derecho. O sea, porque hay que reconocer, o sea, la derecha lo quiere golpear porque tiene un prestigio en materia, o sea, sin ir más lejos, en la interpretación del fallo de la Corte Suprema, el fallo de la Corte Suprema respecto de las ISAPRES, mostró dos vertientes, dos corrientes del Poder Judicial respecto al derecho de las personas. Una enfocada a derechos civiles y políticos y económicos, otra a cautelar los recursos económicos de las grandes corporaciones. Pues bien, va a ser imposible que el debate no aborde con esa precisión si es razonable que un ministro de la Corte Suprema mienta o que tenga chat de esa naturaleza o que en su defecto, en el caso del otro ministro Muñoz, esté contrariado por un fallo que tuvo un impacto positivo en su familia. El antes y el después precisamente tiene que ver con que va a discusión de estándar. En un caso es corrupción estructural, no puede ser soslayado de ninguna manera. En el otro no podemos pasar por alto que hay una discusión que se tiene que dar. Que se tiene que dar y que a priori establecer una posición de que yo voy por acá, voy por allá, preferiría solo que ella, no ellos, no es razonable para la ciudadanía. No creo que sea razonable. Estoy de acuerdo. Ahora, sin perjuicio de develar la estrategia de la derecha. Es que lo que pasa es que la estrategia de la derecha, la estrategia de los grandes poderes de este país, o sea, son de manual, pero nos cuesta mirarlo. Y entonces, en el fondo, es como aparece el descontento, aparece, entonces generalmente lo que hacen perfecto, le dan pantalla a eso. Es necesario como exhibirlo y ponerlo en la palestra, ¿no? Yo lo encuentro heavy, weón. Bueno, ahora sumemos lo de Cubillos, de cómo habla Cubillos. Yo, a propósito de exhibirlo, yo creo que la política no puede... ¿Cachai que es parte de lo mismo? La política no puede ser de automatizaciones, de procedimientos que pasan inadvertidos. Hay que hacer obvio lo que es obvio. Y a veces no queda obvio. Lo que estamos conversando respecto al proceder de la derecha como estrategia, si no se debate, si no se devela, se naturaliza. Hay dos vías, yo creo que hay dos vías en que una persona con un rol público tiene una oportunidad única. Uno es seguir la corriente y hacer como si nada, o decir, yo no puedo ser parte de esto. Y creo que hay una responsabilidad, puedo concordar en que lo jurídico no hay una responsabilidad en sí, pero político es donde todo se está generando debate. Lo de Vivanco se agranda porque es político y jurídico a la vez, ¿cierto? Respecto a sus funciones como ministra de la Corte. Pero, o sea, cuando se presenta esta terna por parte de la Corte Suprema, la más votada no fue Vivanco, la más votada fue la Leonor Echeverri, si no me equivoco, que fue la expresidenta del Colegio de Abogados, creo que en ese momento lo era. Y lo que hace ella, la conversación que tiene con Hermosilla, es lograr que sea la carta de Sebastián Piñera para que ella asuma, ¿cierto?, como ministra de la Corte. Y todo esto dentro del juego de la política. Todo esto dentro del juego de la política, con un respaldo constitucional, evidentemente. Pero si tú estás en la Corte Suprema, eres parte y eres ministro de la Corte Suprema y sabes cómo llega Vivanco a ese espacio y sabes qué personaje se rodea a Vivanco para llegar a esos espacios, ¿qué haces hablando con Hermosilla que mueve a Vivanco? ¿Qué haces en ese círculo? ¿Cierto? Y hay una responsabilidad política de Matus, porque dentro de sus ejercicios, o porque hay que revisar también si eso es parte de la acusación. No tiene nada de malo, ¿cierto?, presentar una acusación para poder clarificar, ¿cierto?, los antecedentes que se pida dentro del Congreso. Está bien. Yo creo que está bien presentada la acusación contra Matus. ¿Existe una duda razonable por parte del Congreso de saber políticamente qué es lo que pasó que pueda tener consecuencias jurídicas? Sí. Definitivamente. Y tiene que asumir esa responsabilidad, claro, en el rol que todos los ministros están sujetos a las acusaciones constitucionales. Bueno, yo lo único que digo es que tengo la sensación, por desgracia, que efectivamente, una vez más, los grandes poderes que tienen con los políticos, que ponen hasta presidentes de la República que se eligen 2 veces, con ese tipo de cuestiones que todos tienen en sí mismos se justifican,
logran zafar. Entonces yo miro el Mercurio, la noticia principal a esta hora que estamos grabando en Emoles, toda lamenta no haber sido tan nítida en sus dichos sobre homicidio y responde a Matei. Lo pongo en el contexto de todo, no es por ejemplo lo de Cubillo, ¿no? Ni aparece, aquí en Mercurio no aparece. ¿Te imagináis que los 17 millones de pesos hubiera sido el sueldo de Irací o de cualquier otro candidato de la oposición, del oficialismo y todo? Entonces, lo que yo digo es que, ojo, porque el no que se justifique en su mérito implica que lo que hay detrás de este caso son intereses del gran poder. Y efectivamente por eso buscan corromper el Poder Judicial. Entonces, a mí lo que me parece, efectivamente tiene que analizarse en su mérito. Claro. Por supuesto. Pero primero, si vais a presentar una acusación constitucional, no, pues si no la presentáis, nosotros podemos analizarla en su mérito. Los diputados que tengan que votar. Yo esperaría que los que promueven, que buscan, no dicen, mira, mintió en una entrevista. Buscaron ya los fallos en los que estuvo ese ministro y se dan cuenta, tal como por ejemplo ya sabemos nítidamente que Ángela Vivanco fue una corrupta en muchos de sus fallos, etcétera, etcétera. Bueno, búsquenme primero eso, muéstrenme que el juez González, Soto, Tapia, Matus y Muñoz participaron en tal, y por lo tanto se configura. No que por 3 chats que te los develó la prensa, ¿cachai? ¿No? Entonces, porque en eso, pero es que igual, vamos. No, pues bueno, yo les pido, si la política es una cosa en serio, bueno. Entonces, ahí donde yo desconfío permanentemente del mundo político, que en realidad es como que está en la pasta. Yo lo puedo entender porque hay elecciones, está bien, pero lo encuentro complejo si no hay un poquito más de línea, más de centralidad y me dicen, aquí está, mira, otro corrupto, otro operador del piñerismo, perfecto, 2, entonces sigamos la hebra. Pero yo tengo la sensación que la aparición de otros nombres lo que puede hacer finalmente es que después estamos preocupados de que si la ministra Toá dijo que en realidad los homicidios eran normales cada fin de semana. Pero bueno. Yo entiendo tu punto. Queréis pasar máquina a la derecha, básicamente. Porque me parece que ahí está... Yo estoy de acuerdo con eso, pero el asunto no se agota solo ahí. No se agota solo ahí. Y como no se agota solo ahí, lo que nos estamos jugando es más allá de la pasada de máquina a la derecha, sino que es el Estado de Derecho en sí mismo y que los operadores, no la ciudadanía, los que vamos a un tribunal preparando y estudiando un caso, volvamos a creer en él, para mí tienen que estar los dos afuera. Que quede claro que a mí no me interesa pasarle la máquina a la derecha porque hay una oportunidad, así como, justo ahora trastabillando, entonces le sacáis la chucha. No, a mí me parece... Algo de eso hay, y yo estoy de acuerdo con eso. Pero te lo digo que no. Si yo no tuviera una convicción, eso es lo que estoy planteando, estructural, que hay un sector político que tiene un empate 1 a 1 con un sector económico que ha consagrado un tipo de sociedad que vivimos en Chile. Sí, estoy de acuerdo. Si no fuera que eso es lo que sabemos permanentemente, pero no se descorre el velo, esto es una de las pocas veces en que el velo se descorre. Entonces lo que hay que hacer ahora es seguir descorriendo ese velo, pero te ponen un distractor por acá, un distractor por allá. La crisis no es en el Poder Judicial. ¿Me entendió, no? Esa es mi visión. Sí, te entiendo. ¿Cachai? O sea, es como consecuencia. Tiene sentido lo que dices. Lo que pasa es que yo me siento en esta mesa con una mitad de abogado y litigante y con la otra mitad político. ¿Por qué Vivanco? Si fuera solo político, te concedo el punto. O sea, ¿por qué Vivanco asumió la vocería prácticamente de la ISAPRE hace un año atrás? Antes que supiéramos de esto. Eso ocurre todo el tiempo y ahora se descorre el velo. Entonces sabemos que efectivamente está comprada. Entonces, ahí donde yo digo... Matus me importa un pico, Muñoz me importa una callampa. En ese contexto. La señora Vivanco, en los hechos, hay chats que se han trascendido en la prensa, fue una operadora para destruir la Convención Constituyente. Por ejemplo. Sí, entonces son grandes procesos. Entonces, para lo que yo digo es... el status quo, y para preservar un orden económico, político, indebido. Lo seguiremos conversando a la luz de los antecedentes. No tenemos acuerdo, cosa que me parece fantástica. Pero nos quedan pocos minutitos. Hagamos una pausa de 30 segundos porque hay que hablar un poquito del proyecto antievasión y de Cubillo. Y los 17 palos. Listo. Pausa y volvemos. Inconfondibile, indimenticabile,
E il nostro caffè oggi riparte, portandoci a scoprire nuove parti del mondo. Prima di tutto, scegli se vuoi fare un caffè o se vuoi fare un Costa d'Oro. Mio padre diceva così, mentre ogni mattina faceva la sua scelta. Quella giusta, da sempre. Ecco dove ci porta il nostro viaggio. Esattamente dove abbiamo sempre voluto essere. Sulle labbra di chi ama il caffé. Me estaban provocando aquí en comerciales, me están agarrando para el chuleteo. Me dicen que hay un ministro de los tres que están acusados, que yo conozco a la hermana, sí, es verdad. No por eso tengo una mirada que claro. Pero sí reconozco, se los quiero decir, es que por supuesto que esa cercanía hace que yo haya estado mirando más los antecedentes y por eso me he formado la convicción, sí o no, ¿ya? No dudo de tus credenciales éticas Gracias. y equidistantes. Gracias. Porque Igual- la palabra clave acá es equidistancia. Y no lo Equidistancia. dudo. Gracias. Cuidado, raza. Ya. Cubillos. Cubillos. Vamos, vale. 17 Peguémosle a Cubillos. Peguémosle a Pero era la- Cubillo, peguémosle. Mira, Debería ella- haber pero una es que- sección, peguémosle. Porque sabéis que más que pegarle a Cubillo, mi No, interés si no en Cubillos. política es desmantelar el relato que hace que la derecha política exista. La meritocracia. La meritocracia, Que siempre lo dice. el mérito. Y el caso Hermosilla y el caso Cubillos se entrecruzan, porque ambos dinamitan la promesa que la derecha le hace a la política y en particular a las capas medias, a las capas más vulnerables, que usted esfuércese y usted va a lograr. Cuando el poder real, el poder económico y el poder político de la derecha no se cruza con la virtud del mérito, sino que se cruza con la virtud del compadrazgo, de la amistad, del colegio, de la universidad, del pituto, de la cometa. Entonces este caso sirve para graficar muy bien que aquel relato que sustenta la filosofía política de la derecha es falso. 17 millones de pesos ni siquiera cobra el rector de la Universidad Católica ni la Universidad de Chile, y he leído por ahí respecto de fuentes de información bastante serias que ni siquiera un profesor en Harvard cobra 17 millones de pesos mensuales. Yo quiero decir que esto incendia y va a seguir incendiando mucho la pradera. Y no solamente en la política, sino también ciudadana. Recordemos que Marcela Cubillo fue ministra de Educación en su momento, fue súper reacia con las demandas que presentaron el Colegio de Profesores, desde una posición muy de privilegios por lo demás, pero que también hoy en día que una universidad privada, y ojo con la Universidad de San Sebastián, ojo con la Universidad de San Sebastián, porque no sé si actualmente sigue Chadwick en esa universidad trabajando. En su momento fue decano de la Facultad de No, pues Derecho, ya creo que lo renunció. pasaron para otro lado. Renunció con ocasión Renunció. de la Pero divulgación de los Renunció, chats. pero es una casa, Con es ocasión- una casa de estudio. Es bien tenebrosa esa casa de estudio. Claro, es una casa Con de un caballo de estudio, Troya, a mi modo. claro, que recibe cierto personaje. Marcela Cubillo es una brutalidad. O sea, es una brutalidad. Un cararrajismo que tiene Marcela Cubillo respecto a este sueldo de 17 millones de pesos con un supuesto permiso en España, como profesora, sin ningún estudio científico que haya realizado, a excepción de los libros que hizo para el proceso constituyente, que es netamente político, sin hacer clase mientras estaba en España, se le pagaba igual. 17 millones de pesos. La gravedad de lo que significa ese sueldo. Pero estamos hablando de un personaje político que históricamente ha estado en contra de la condonación del CAE, porque muchos están diciendo ahora que la Universidad de San Sebastián es privada, puede hacer lo que quiera. No. Recibe Las universidades financiamiento privadas acá por ley no tienen que, o sea, tenemos un problema con el lucro. Siempre se ha dicho eso. La prohibición, que solamente es papel, al parecer, con el lucro. Pero es una universidad privada que recibe 100.000 millones de pesos anuales en términos de CAE y becas. O sea, el sueldo, y se los digo acá, el sueldo de la Cubillos mensual de 17 millones de pesos fue pagado por el CAE, crédito aval del Estado, y por becas. Entonces, ¿quién está en contra de la condonación ahora del CAE? Marcela Cubillo. Chao. La mesa para arriba. Yo creo que lo dijiste todo. Ni iba a leer su tweet, pero no. Solo que puso que estuvo siempre entre los profesores mejor evaluados por los estudiantes de la facultad y no sé qué. Y, bueno, dicen que, claro, estaba súper bien evaluado porque casi no hacía clase. Entonces era como súper Sí. bien. No, ¿tiene algún problema con el profesor Cubillo? No No, le veía. no lo ubico. No, No. impresionante. ¿El proyecto, cómo viene de la mano? ¿Con el proyecto antievasión? Mira,
se va a discutir la ley de presupuesto como se hace todos los años, pero es indispensable que el proyecto de cumplimiento tributario, vale decir de normas que van a reducir la evasión y la elusión tributaria, sea aprobado. Y la derecha tiene un discurso de doble estándar. Por un lado dice que está de acuerdo con reducir la evasión y la elusión tributaria, pero por otro lado que hay que legislar con mesura. Mesura que llevamos ya 2 años y medio. O sea, acuérdense que esto partió con la presentación de la reforma tributaria, luego se modificó y se redujo al pacto tributario, y del pacto tributario pasamos a la ley de cumplimiento tributario. Las estimaciones del Servicio de Impuesto Interno, del informe del 2023, es que si se abordara esta evasión y elusión tributaria, el Estado está perdiendo 6,5% del PIB. Si con las normas propuestas, las estimaciones son que la recaudación es de 1,5% más del PIB, es decir, listas de espera en salud, seguridad pública, sistema de cuidados, pensión de garantía universal, que son los propósitos declarados por el gobierno. Entonces, que no nos engañen, que no compremos que esto de la mesura es más importante, la prudencia en los tiempos, porque ya se ha debatido suficiente. Esta es la última discusión presupuestaria donde el gobierno puede incidir, porque ya el otro año es de salida. Entonces, yo creo que hay que agudizar los sentidos, estar muy atentos, operar mucho en clave ciudadana para exigir que ese proyecto se apruebe. Se apruebe porque tiene que ver con los compromisos ciudadanos que el gobierno estableció. ¿Podría ¿Puedo complementar? poner igual un dato después? Sí, yo quería ir a eso. IRRAT 2018 establece que el 7,5 el PIB, el que se pierde con evasión y elusión, que coincide con el informe del 2023 de la OCDE que se llama Tax Policy Reviews, que llega al 7,5% del PIB, que eso es el 20% del presupuesto del Estado de Chile en un año. Y esto hay que compararlo con el caballo de batalla de la... Porque usted acá tiene 3 focos. Mayores impuestos. Si no quiere mayores impuestos, evitemos entonces la evasión y la ilusión. O en su efecto, la derecha aquí, estos 2 caballos de batalla son de la izquierda. Y el caballo de la batalla de la derecha es la eficiencia. No, hagamos primero más eficiente el Estado. La eficiencia del Estado, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, estableció que la ineficiencia del Estado de Chile era el 1,8%. Y la OCDE, el informe del 2023, lo estableció en el 0,13% del PIB. Es decir, el caballo de batalla de la derecha, si hiciéramos un Ferrari, estaríamos reduciendo el 0,13 de ineficiencia o el 1,8, dependiendo cuál es el dato que usted toma, si el BID o OCDE 2023. Y los caballos de batalla de la izquierda, saquemos aumentar impuestos. Pero la evasión y la ilusión es el 7,5%. Entonces, el orden de magnitudes es muy grande entre el 0,13, el 1,8 de la derecha, eficiencia, versus evasión y ilusión que llega al 7,5%. Aquí es el foco que tenemos que poner respecto a cómo mejorar la capacidad de pago del Estado de Chile. Destacar algo, sin desatender las cifras internacionales. El informe del Servicio de Impuesto Interno es 6,5 del año 2023, a propósito de la discusión presupuestaria y de normas anti-evasión y anti-ilusión. Con lo que se estaría legislando, llegaríamos a subsanar el 1,5. Eso es mucha plata. O sea, y ni siquiera se está subsanando toda la evasión y toda la ilusión. Y eso sale de bolsillos grandes, Sí. que tienen senadores y senadoras en... Además, Puedo agregar un Dale. datito adicional que me quedó y que creo que también es importante respecto a lo de la San Sebastián. Dato duro. Según los estados financieros auditados de la Universidad San Sebastián, correspondiente al año 2023, el año pasado, sus ingresos por actividades ordinarias ascendieron a más de 218.000 millones de pesos. ¿Ya? El 45,5% de esos ingresos, cerca de 100.000 millones de pesos, corresponden a recursos públicos. Y esos mismos se subdividen en 28,0% crédito aval del Estado, 17,3% becas fiscales y un 0,2% por fondos concursables. Entonces, sí, gente, ustedes que nos están viendo, si se sacrifican todos los meses para pagar el crédito aval del Estado o firma para que el banco le pueda quitar la casa en caso que no pueda pagar y mensualmente paga para que vayan a estudiar, ¿cierto?, a la Universidad de San Sebastián, le estaban pagando los 17 millones mensuales, mientras Marcela Cubillo estaba en España haciendo nada. oye, antes de terminar, ¿puedo decir algo más? Diga. Respecto a lo que decíamos de Cubillo y los 17 millones y lo del mérito, esto enlácelo con el informe del PNUD. Usted sabe, señor que nos está viendo en la casa, ¿cuál es el principal inhibidor de cambios sociales en Chile? La principal barrera de cambios sociales
Es ¿Cuál? que la gente cree demasiado en el mérito. El principal inhibidor que identifica el informe del PNUD es la sobreestimación que tiene el pueblo de Chile respecto de que la capacidad individual te va a llevar al éxito y a realizarte como persona. Dense cuenta la importancia que tiene de salir a rescatar ese concepto de la derecha que te habla de mérito sin contenido desde el progresismo, identificando el mérito como una fuerza conductora de movimiento social, pero al mismo tiempo sabiendo identificar cuáles son los factores que no permiten el mérito, que es la contingencia arbitraria de nacer en una comuna, estudiar en un colegio, etc. Yo estoy de acuerdo con que si hay dominación ideológica, si hay un concepto que domina ideológicamente, Estamos en problemas. es la creencia de que el mérito es el único factor de movilidad social. ¿Y tú sabes cuál es la consecuencia? Perdona. Te afecta la existencia, la concepción de la existencia del Estado y los impuestos. Sí. Ahora, y básicamente lo que promueve es un individualismo exacerbado donde yo me rasco con mis propias uñas, en última instancia. Individuación Ahora, asocial, dice el PNUD. Ahora, desde el punto de vista de los discursos persuasivos, que es la construcción de convivencia, de cultura, negar el mérito tampoco es bueno. Totalmente. Sí, o sea, y yo creo que la ciudadanía lo que aspira en esta etapa, y que es contradictorio, aspira a apoyos del Estado sólidos, contundentes, robustos, y eso es vía impuestos, pero le da una sobrevaloración a su propio esfuerzo. Entonces, ese mix, ese equilibrio es el que hay que persuasivamente entrar a reflexionar. Por eso yo hablo de rescatar el concepto, sí. no negarlo. Sí, porque no, tú no. decías algo muy importante. La izquierda no puede, en materia de filosofía política y discurso político, salir a pegarle al mérito como, oye, el mérito no existe. No. El mérito existe, promuévalo con sus hijos, con sus hermanos, con sus familiares, con sus amigos, pero el asunto no se agota solo ahí. Pero amigos míos, Podríamos instalar la idea acepción conceptual. amigos míos, Chadwick, Cubillos, Piñera, Hermosilla, Vivanco, agarrando todas las instituciones del país, ¿cuánto tiempo hicieron lo que quisieron? Impresionante. ¿Cuánto tiempo? Premio al mérito. El próximo martes. El próximo martes nos juntamos. El próximo martes nos juntamos, pero más el próximo martes formalizan al general director de Carabineros Ricardo Yáñez. Ricardo, ¿cierto? Sí. Oye, Sí, y el Ricardo jueves yo Yáñez. tengo audiencia con Sichel, po, si se quiere yo en mi contra. ¿En serio? Sí, Le le Ya, voy a mandar selfies. Ya, ¿cuándo va a renunciar el ¿Al lunes Partido en la Liberal noche? Rodrigo? Es una cosa ¿Ricardo ya de Yáñez? pasicólogo. Yáñez, po. O sea, tiene que... Bueno, la van a formalizar defensa pidió a patear de nuevo Y Pero no. fue rechazado. y fue rechazado Fue por el rechazado. tribunal. Por lo tanto, es una tontera simbólica. Yo lo entiendo. Si yo fuera Yáñez, yo creo que soy inocente, todas las cosas, por supuesto. Digo, dame 2 semanitas más para entregar el cargo. Lo entrega cuando, a finales de octubre, me parece, ¿no? Anda a cualquier cárcel y todos los Sí, condenados pero te van a decir que son inocentes. Yo creo que el criterio que estableció el gobierno Es correcto. No, es correcto. es súper correcto. No, o sea, es ultra porque correcto. Es como impensado creer que la autoridad máxima de la policía Puede estar esté con formalizado. una hipótesis de acto impropio, delictivo. Sí. Y eso tensiona e instrumentaliza la Pero- institución. Ahora, yo leo de sus últimas declaraciones Que ya la tiene clara. que lo ha ponderado en esa forma. O sea, bueno. La mejor forma de cuidar a Carabineros es Eres que muy se elegante, vaya. muy cariñoso con el general Yáñez, porque en el fondo, la verdad, todo lo que Es hizo, correcto, acuérdate Marcos. todo lo que hizo a comienzos de enero, cuando se anuncia la formalización, creo que fue por el 3 de enero, empezó a mover, trató de sacar a Armendari. O sea, movieron todo, que nuevamente, ahí no tenemos descorrido el velo. Pero si se descorriera, capaz que qué cosas sabríamos de lo que Hermosilla realmente hubo. aparecería salvando de nuevo. Quizás, capaz que en una de esas, pero acuérdate, po, Armendariz cayó en desgracia a principios de enero con Valencia, justo en el momento en que él, a cargo, digamos, de la fiscalía, se dio luz verde para que Jimena Chong lo pudiera formalizar. En fin, está todo por verse, pero la teleserie rasca, a mi juicio, la presunción de inocencia, que la tenga toda. Pero justamente cuando tú estás ahí en ese Es cargo, incompatible. da ahí un paso al costado. Pero es impresionante. Faltan 7 días para su formalización y como que sí, como que no. Renuncia Yáñez por un poquito de dignidad. Ya. Constanza Schoenhout, alcaldesa por Las Condes. No, Muy eso bien. no hay que ver. No, eso lo vamos a sacar. ¿Ah? Aquí no le O hacemos sea, eso. si entramos en esa fase de No, si conversación, entramos. ya, pues ir así Hassler a la reelección. Oye,
Y tú no tenés Sigamos ni candidato. Mira, avanzando. sí, otra Yo no. en Vitacura, Juan Carlos Ursúa, el presidente del Partido Liberal. Por favor, Ay, señor de Dios Vitacura, mío. voten liberal de izquierda, Dios el mío. liberal Ya. progresista. Yo no voy a Porque utilizar liberales las de Oye, derecha. reconozcamos de nuevo el regalito de... Sí. El Nicolás mejor Hurtado, la regalo, Florida. mira, Doña provócame. Lieta era? Y con mi nombrecito. Liuba. Liuba. Muchas gracias, Oye, mira, Liuba. Muchas mira gracias, abajo, Liuba. tiene como una hoja y un martillo, pero no, es una... Un delfín. Ah, es un delfín, pero lo miré Pero aquí a la dice rabia. Made in China. Pero La Made quiero in más, China. la Pero aprecio Made in más a China. Liu ahora. Es made in China. Es made in China. ¿Qué se puede esperar? Gracias. Oye, el equipo Liuba. técnico, don ¡Aguante! Diego Cancino, don Pablo Rivero estuvieron ahí en el Y Pablo servicio Iriarte, técnico Antofagasta. sonido. Gracias, Pablo. Oye, Macarena Ripamonte y Viña del Mar. Gracias, Camila chiquillos, por Nieto estar. Valparaíso. Javiera Estuvieron Reyes, Los trabajando Espejos. Diego y Pablo junto a un gran equipo justamente en las fondas del Parque O'Higgins toda la semana. De hecho, ahora se tienen que ir para allá, todavía están desmontando. Así que un Paula doble Rosso Core. aplauso por haber estado acá Valparaíso. apoyándonos. Así que un aplauso para el equipo técnico. ¡Aguante! Quieren dormir. Nos encontramos el próximo martes. Viralícenlo. Provócame. Chao.